Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En la clase que vimos como prueba en la semana pasada, decíamos que en el cumplimiento histórico de la profecía hay distintos protagonistas, pero que Israel es el principal de ellos. Por eso el primer tema que estudiamos en esta asignatura es este: Israel en la profecía y en la historia. Vamos a comenzar con un repaso, porque si Dios quiere, el próximo turno que tengamos la semana que viene, vamos a hacer el primer examen periódico de la asignatura. El examen va a ser de las clases que ustedes recibieron de Osmani. Entonces vamos a hacer un repaso de estas clases de Osmani primero, para después dar la clase que nos toca hoy. El primer asunto que ustedes estudiaron con Osmani fue una introducción general. Esta introducción general quisimos ponerla ahí porque queríamos dar importancia o valor a la hora de explicárselo a ustedes acerca de esta asignatura. O sea que esta asignatura es importante, tiene valor. Hay quienes opinan que conocer sobre estos eventos finales, los eventos escatológicos, no tiene importancia, o sea que esto es opcional. Si conocemos bien, si no conocemos también, porque al fin y al cabo esto no determina para la salvación. Sin embargo, yo creo que estos estudios son importantes y en ocasiones son decisivos para algunas personas en cuanto a su salvación. Lo primero es tener en cuenta el llamado de Cristo. Si esto no fuera importante para la salvación, Jesús no hubiera hecho los llamados que hizo a estar atentos al cumplimiento de los tiempos, a estar atentos en el fin del mundo, a las cosas que iban a pasar. Varias parábolas que él habló tuvieron que ver con esto. Por ejemplo, las parábolas de las 10 vírgenes, lo que alertan es sobre esto, porque las 10 vírgenes están esperando un esposo que no se sabe cuándo va a venir, y las que no se durmieron, o sea, las que tuvieron sus lámparas encendidas, las que estuvieron velando, pues fueron las que recibieron al esposo. Las otras que se durmieron y se les apagaron las lámparas, ni se enteraron cuando el esposo estaba llegando, se despertaron, entonces a esa hora buscar aceite. Y eso es un reflejo claro de que en el fin del mundo van a haber sorprendidos, porque no van a estar preparados. También están los casos de los sermones proféticos, que se llaman así, que aparecen en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, cuando él dijo acerca del templo: veis todo esto, no quedará piedra sobre piedra. Y ahí él comienza a explicarles ciertos eventos del fin del mundo. Eso demuestra que él hizo un llamado para que la gente estuviera preparada, que sus seguidores estuvieran preparados para este evento. También tenemos el texto de 2 de Pedro 1:19, que dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Entonces, estos textos nos enseñan que el llamado de Cristo, el llamado que hacen las Escrituras, a estar velando, a estar preparados, a estar atentos a lo que pasa a nuestro alrededor, es una necesidad. No es algo opcional, no es algo que podemos tener o no tener, nos da lo mismo, no. Es una gran necesidad el estar bien orientados por la Escritura acerca de las cosas que van a pasar. Hace unos años nosotros escuchamos un sermón de un pastor
allá en Cuba, titulado El Dios de la ropa y los zapatos. Yo creo que este sermón nos refleja el resultado que está existiendo entre el cristianismo de no estar atentos, de haberle dado poca importancia, no estar a la expectativa de este fin del mundo. El pastor nos fundamentó en el texto donde Cristo se va para el otro lado del lago y allá van a buscarlo a la gente, y cuando el Señor los ve, dice: ustedes no me buscan por los milagros que vieron, sino porque comieron el pan y se hartaron. Entonces él decía que las iglesias hoy están llenas de gente, pero buscando resolver los problemas de esta vida. El Dios de la ropa y los zapatos. La gente va a la iglesia a buscar la solución del problema que tienen con la salud, del problema que tienen con el trabajo, del problema que tienen con la familia, del problema que tienen eh, con las relaciones entre las demás personas, a resolver problemas. Jesús se ha convertido en el resolver problemas de esta vida de aquí, pero de expectativa, de deseo de saber, de aspiraciones a la salvación. La gente, los cristianos hoy casi que ni piensan en eso, y la idea que tienen es una idea muy vaga, que lo que trae como resultado es un dejano, podríamos decir así, un dejano, una inapetencia por la salvación. En una ocasión, el, pasó aquí entre nosotros, el pastor de que hablé anteriormente no fue un pastor de la iglesia nuestra, que predicó el sermón de Dios de la ropa y los zapatos, pero este caso que voy a citarle sí fue un pastor de nosotros, que su hijo pequeño, como de 7 años, algo así, le dijo un día: papi, yo no quiero ir al cielo. La idea está del cielo, esta idea que tenemos del cielo con un cuerpo ahí que no se sabe cómo es. Y él dijo: pero muchacho, ¿cómo tú dices que tú no quieres ir al cielo? ¿Por qué tú no quieres ir al cielo? Y dice: papi, ¿por qué soy muy aburrido? Y lo triste del caso es que el muchachito tiene la razón. Si la salvación es lo que la Iglesia Católica enseñó, si la vida eterna es lo que la Iglesia Católica instruyó en la Edad Media, de un ser espiritual, un alma etérea y transparente con 2 alas a la espalda, cantando frente a un trono con un arpa eternamente, eso es lo más aburrido que hay. Entonces esa es la idea que tiene el cristianismo generalmente de la salvación, y obviamente eso no da deseos, no da aspiraciones. Ahora, cuando nosotros vamos a las escrituras y vemos que lo que Dios tiene preparado es algo del hombre, de nosotros, en el que participamos como seres humanos, entonces nos da incentivo, nos da deseo de aspirar a esto. Entonces, debido a esto precisamente, de que el resultado que ha tenido el desconocer, el estar ignorantes de los eventos finales, los eventos escatológicos, es el desgano, la falta de expectativa de la salvación, nos demuestra que estos estudios son necesarios. Nuestra gente tiene que estar inspirada, aspirando, deseando, como dice el final del Apocalipsis: ven, Señor Jesús, para que se cumplan estas cosas ya. Y lo tercero, que también nos demuestra la necesidad de conocer esos estudios, es la advertencia que hizo el Señor y que hace el apóstol Pablo de la confusión religiosa que habrá al final de los tiempos. Al final de los tiempos va a existir una confusión religiosa de tal dimensión que Jesucristo dijo que hasta los escogidos pueden ser engañados. Entonces, un cristiano, un creyente que esté claro de la profecía, de las cosas que van a pasar, va a ser mucho más difícil el ser engañado que uno que ni sabe por qué están pasando las cosas a su alrededor. Entonces, todas estas razones y otras más que no enumeramos para no hacer demasiado largo esto, nos demuestran que el conocimiento de estos eventos escatológicos es imprescindible, no son opcionales, debemos tenerlos, porque así nos los pide el mismo Señor Jesucristo. Entonces esta es la primera sección de las clases que ustedes vieron,
Y quiero, bueno, pasarles a repaso para que vayan recordando, rememorando lo que vieron en la clase, porque de esto se va a tratar el examen del primer periodo que haremos la semana próxima. Este trabajo ha sido preparado en el deseo de compartir con usted temas o asuntos que nos conciernen porque son decisivos para nuestra futura salvación como creyentes en las promesas de Jesús. Existe en este tiempo una angustiosa decadencia en el mundo cristiano y estamos hablando del cristianismo sin distinción de iglesias. En lo que toca a las promesas hechas por Cristo sobre su segunda venida y los bienes que recibiremos en este momento, quienes tenemos la fe puesta en Él. Nos parece que en gran medida se deba a que el cristianismo no ha sabido identificar y explicar con claridad los planes y las promesas de Dios a la luz de las Sagradas Escrituras. Nos hemos apoyado, confiado y predicado en lo que toca a estos asuntos tan decisivos en las tradiciones heredadas del catolicismo de la Edad Media sobre un alma espiritual, inmortal y eterna, para muchos transparente y etérea, con dos alas a la espalda, cantando eternamente delante de un trono, y el desprecio por todo lo material, humano y temporal, incluyendo en ello nuestro planeta y nuestro propio cuerpo físico. Presionados y a veces angustiados por los problemas de muy diversas naturalezas que nos echan encima el sistema de vida moderno, los cristianos hemos perdido, si no totalmente, sí en un alto porcentaje, la esperanza, el fervor y muy particularmente la expectativa de la salvación. Estamos más preocupados y le inquirimos más a Dios por los asuntos de esta vida que por los que son eternos. No obstante, Pablo escribió, según leemos en la versión popular en 1 Corintios 15:19, si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Hemos aceptado sin discusión ni análisis la vida eterna en el cielo para los salvados, pero sin intentar explicarle a la gente por medio de la Biblia dónde y cómo se desarrollará eso. Tenemos el propósito de hacer nuestro modesto aporte mediante una serie de estudios sobre las profecías, los cuales comienzan con este sobre Israel y continúan con otros sobre temas diversos. Esperamos que sean bien recibidos, pues llevan la sana intención de provocar la fe en las promesas de Dios para la eternidad. El apóstol Pablo escribió también en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Además de todo lo dicho en la introducción general, también está el mandato de Cristo sobre la imperiosa necesidad de velar. En más de una ocasión, el Señor ordenó a los suyos el estar vigilantes ante los eventos de los tiempos. No es propio que un cristiano viva a espaldas de las cosas que ocurren en el mundo, porque ellas son el anuncio y el preludio de la segunda venida de Cristo. El Señor ha hecho planes con Israel, con los imperios y con las naciones, los cuales están profetizados en las Sagradas Escrituras. Deben ser estudiados y descubiertos. Eso es velar, estar atento a las señales de los tiempos. Mateo 24, 32 y 33. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. El otro tema que ustedes recibieron de Osmani fue acerca de Abraham. Decíamos que la historia de Israel comienza con este patriarca,
en el año aproximadamente 1850 a.C., Dios lo llama a él desde la tierra de Ur, y entonces comienza la historia, ya pudiéramos decir, de Israel. Entonces lo que Dios le prometió a Abraham tiene que ver con lo que ha pasado en la historia, con lo que está pasando ahora mismo y con lo que va a pasar en el futuro. Es entonces sumamente importante que nosotros estemos bien claros de las cosas que Dios le prometió a Abraham. Repito, porque tienen una incidencia histórica desde aquellos tiempos hasta ahora mismo, porque Dios no ha cambiado las promesas y los pactos que hizo con este patriarca. Es de especial interés para la gente conocer, por lo menos, el orden de los sucesos del fin del mundo y el lugar que nos corresponderá a cada uno en los acontecimientos finales y trascendentales de la humanidad. La esperanza bien definida sobre el destino final es un asunto decisivo para muchas personas. Entonces es algo más que indolencia o despreocupación la actitud de quien dice: no te preocupes tanto por las cosas como van a ser, pues aquí lo importante es ser fiel a Dios. Sin embargo, nos parece que se debe hablar, hasta donde sea posible, de cómo serán los sucesos finales. Es imprescindible estudiar el fin del mundo y el destino final con los mayores detalles posibles. Nuestra ignorancia sobre estos asuntos no puede ser la excusa recurrente para eludir la responsabilidad de predicar un mensaje necesario y urgente, claro y definido, como lo indican las Escrituras y lo demandan los creyentes. Entraremos entonces en la exposición de uno de los temas más entusiastas que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras: el milenio. El milenio es una etapa intermedia entre esta era y la vida eterna. Comienza con la segunda venida de Cristo, cuando se establece el reino mesiánico hebreo profetizado en las Sagradas Escrituras. El milenio, entonces, no es más que el reinado universal del Mesías en la nación escogida de Israel. Las profecías sobre este reinado de Jehová son muy abundantes en el Antiguo Testamento. Por tal motivo, el cumplimiento de la profecía sobre el milenio está estrechamente vinculado al cumplimiento de otras profecías no menos importantes, las concernientes al pueblo de Israel. Por eso es del todo imprescindible estudiar primero estas, para después dedicarnos al estudio de el milenio según Apocalipsis capítulo 20. Federico el Grande, rey de Prusia, 1740 a 1786. Durante su reinado fue considerado uno de los déspotas ilustrados más notables de la Europa del siglo XVIII. Hace más de 2 siglos, Federico el Grande, rey de Prusia, sostenía una discusión religiosa con su capellán. Después de un tiempo, el rey exigió que el capellán le mostrara una evidencia irrefutable de que la Biblia era literalmente cierta. Sin vacilación, el capellán contestó: Majestad, yo puedo darle la respuesta que usted busca con una sola palabra. Sorprendido de la confianza del capellán, el rey replicó: ¿cuál es esta palabra mágica que lleva en sí tal peso de evidencia? El capellán contestó: Israel. A lo largo de la historia, los que han querido explicar la prolongada existencia de los judíos a pesar del exilio, ataques violentos y holocausto, han sido incapaces de hacerlo aparte de Dios. Algún propósito divino evidentemente mantiene al pueblo judío. Los historiadores, los políticos y los periodistas se han visto obligados a tomar en cuenta a Israel
porque éste ha llegado a ocupar una posición prominente en los acontecimientos mundiales. Lo que Dios está haciendo en este mundo y lo que Él hará aún tiene que ver con el pueblo judío. Vivimos en los últimos días de la historia humana y al acercarse el propósito de Dios a su culminación, Israel nuevamente está siendo situado en el centro del escenario en el drama divino. Porque ustedes son un pueblo consagrado al Señor su Dios. Él los ha elegido entre todos los pueblos de la tierra para que sean el pueblo de su propiedad. Deuteronomio 14:2. Porque ustedes son un pueblo apartado especialmente para el Señor su Dios. El Señor los ha elegido de entre todos los pueblos de la tierra para que ustedes les sean un pueblo especial. Deuteronomio 7:6. También el Señor ha declarado hoy que tú, Israel, eres el pueblo de su propiedad, tal como te lo había prometido, y que cumplirás todos sus mandamientos. Él va a hacer de ti una nación superior en gloria, fama y honor a las demás naciones que hizo, y serás, como Él lo ha dicho, un pueblo consagrado al Señor tu Dios. Deuteronomio 26, 18 y 19. Los sucesos de esta narración están tomados de la Biblia, del libro del Génesis, del capítulo 12 al 17. Para saber más, abrimos un atlas geográfico y buscamos la ciudad en la que nació Abraham, Ur de Caldea. Estamos, por tanto, en Mesopotamia, a pocos kilómetros del Golfo Pérsico. Ur, en Mesopotamia, era en aquel periodo la capital del reino sumerio. Fue fundada 1500 años antes del nacimiento de Abraham, sobre la cuenca del río Éufrates, donde atracaban los rudimentarios barcos a vela procedentes de lejanos países. Como podemos imaginar, era una ciudad rodeada de murallas y rodeada de campos de labranza y cultivos. En el interior destacaba un gran templo-torre, cuya altura superaba los 20 metros, llamado el Figurat, en el que se celebraban los sacrificios a las antiguas divinidades paganas. Con el paso de los siglos, la ciudad acabó arrasada, porque el río Éufrates, muy caudaloso, se desbordó sobre la ciudad y acabó sepultada bajo sus aguas. De todos estos restos arqueológicos, solo sobrevive actualmente el gran vestigio de barro de la torre que destaca altiva sobre el fondo del desierto. Más tarde Teraj, el padre de Abraham, con toda su tribu, con su hijo Abraham y la esposa de este, Sara, y su sobrino Lot, sus siervos y sus animales,
dejó Ur siguiendo el curso del río Éufrates en dirección noroeste. Llegó así a la región de Padán Arán, en los confines con Anatolia. En el curso de casi 1000 kilómetros, llegó al centro caravanero de Harán, zona de grandes pastos y suficientemente frondosa. 1000 kilómetros a pie con sus bestias de carga y sus siervos. Una empresa excepcional. Tras la muerte de Terah, Abraham retomó el viaje dirigiéndose hacia la tierra de Canaán. Desde Harán, la larga caravana de Abraham se dirigió lentamente hacia el sur, durante 650 kilómetros. Cruzó el río Jordán, siguiendo el curso de su torrente Jabo, a través de un valle situado a 240 metros bajo el nivel del mar. ¿A dónde iban? ¿Iban en una dirección precisa? ¿O se limitaban a seguir las huellas de la ruta que seguían los pastores nómadas anualmente desde tiempos inmemoriales? Por dicho torrente, Abraham anduvo 37 kilómetros hasta la cima de Moré, donde levantó el primer altar a Dios, al Dios único, sin nombre, que lo había elegido como guía de una gran nación. Aquí la Biblia dice que una gran necesidad impulsó a la tribu de Abraham hacia el sur, a las tierras de Egipto. A su retorno de Egipto, Abraham y su gente se establecieron en Betel, donde nacieron sus hijos Ismael e Isaac. Fue un viaje largo, lleno de aventuras, pero es imposible conocer más detalles. ¿Quién era verdaderamente Abraham? Comenzamos por el nombre, Abraham. Los autores bíblicos lo interpretan como padre sublime y también como padre de todos los pueblos. Su tribu procedía de una estirpe seminómada de un pueblo migratorio, el cual desde el desierto sirio-arábigo se esparció por toda Siria entre los años 2000 y 1500 a.C. Algunos estudiosos creen que se trata de un grupo semita llamado los Abiru, del que bien podría derivar el nombre de hebreos. Un día el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Génesis 12:1. Tú, Señor, eres el Dios que escogiste a Abraham. Tú lo sacaste de Ur, ciudad de los caldeos, y le pusiste por nombre Abraham. Nehemías 9:7. Estos son los descendientes de Taré, que fue el padre de Abraham, Nacor y Harán. Harán, el padre de Lot, murió en Ur de Caldea, antes que su padre Taré. Murió en el mismo lugar donde había nacido. Abraham se casó con Sarai, y Nacor se casó con Milca, que era hija de Harán y hermana de Isca. Sarai no podía tener hijos porque era estéril. Taré salió de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y se llevó con él a su hijo Abraham, a su nieto Lot y a su nuera Sarai. Sin embargo, cuando llegaron a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir allí, y Taré murió en Harán a la edad de 205 años. Génesis 11, 27 al 32. El sumo sacerdote le preguntó a Esteban si lo que decían de él era cierto, y él contestó: hermanos y padres, escúchenme. Nuestro glorioso Dios se mostró a nuestro antepasado Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que se fuera a vivir a Harán, y le dijo: deja tu tierra y a tus parientes y vete a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió de Caldea y se fue a vivir a Harán,
Después murió su padre y Dios trajo a Abraham a esta tierra donde ustedes viven ahora. Hechos 7, 1 al 4. La descendencia y la tierra es el tercero de los temas que ustedes vieron con Manny. Hace un momento decíamos que las promesas y los pactos que Dios hizo con Abraham han tenido una incidencia en la historia de la humanidad, la tienen actualmente y la tendrán en el futuro. Y una de las evidencias de esa incidencia hoy es este problema de la tierra. Uno de los argumentos, o de los principales argumentos que usan los palestinos aún en foros internacionales, es que Israel no tiene un derecho histórico a la tierra de Palestina y por eso quieren que desaparezca el Estado de Israel de ahí. No solamente los palestinos, no solamente los árabes, hasta los cristianos. La inmensa mayoría de los cristianos hoy en día creen una teología que se llama teología del reemplazo. O sea, esta teología la difundió la Iglesia Católica en la Edad Media para hacer creer a la gente de que todas las promesas, que todos los pactos, que todas las bendiciones que aparecen en la Biblia concernientes a Israel, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ya no pertenecen a Israel, porque Israel, por haber matado a Cristo, perdió todas las prerrogativas y todas las promesas que Dios le había hecho, y que todo lo que diga el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento concerniente a Israel sobre bendiciones, pactos, promesas, ahora le pertenecen a la Iglesia, porque la Iglesia es el Israel espiritual. Eso se llama así, teología del reemplazo. Entonces, eso lo difundió, repito, la Iglesia Católica. Cuando llegó la Reforma, las iglesias de la Reforma no cambiaron eso, siguieron creyendo eso, y después con la divulgación y la proliferación de distintas organizaciones religiosas cristianas, pocas han cambiado eso, y entonces la inmensa mayoría de los cristianos creen que Israel ya no tiene nada que ver con Dios. Israel ya no significa nada en los planes de Dios. Todo lo que diga la Biblia con relación a Israel es para la Iglesia. Claro está, a la hora en que nosotros vemos la teología de la Iglesia Adventista, el Israel espiritual es la Iglesia Adventista. Si vemos la teología de la Iglesia Católica, el Israel espiritual es la Iglesia Católica. Entonces ya el Israel espiritual no es la Iglesia en sentido general, sino cada iglesia es el Israel espiritual. Sin embargo, nosotros sabemos, estamos seguros de que Dios no rechazó a su pueblo, lo dice claramente el apóstol Pablo. Ellos siguen siendo su pueblo escogido. En el capítulo 26 de Levítico, como vimos en clases pasadas, dice que aún estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los abominaré ni los desecharé hasta consumirlos, porque ellos son mi pueblo. Esta teología del reemplazo es un error, es una equivocación. Entonces el caso que hoy tiene estas promesas dadas a Abraham, que ahora mismo están teniendo incidencia en la historia, no es que si Israel tiene un derecho histórico o no tiene un derecho histórico a la tierra de Palestina, sino que Dios le prometió a Abraham esa tierra a él y a su descendencia. Promesas dadas a Abraham. Génesis 12:2, versión popular.
con tus descendientes voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás una bendición para otros. Génesis 13:16. Yo haré que ellos sean tantos como el polvo de la tierra. Así como no es posible contar los granitos de polvo, tampoco será posible contar tus descendientes. Génesis 15:5. Entonces el Señor llevó a Abraham fuera y le dijo: mira bien el cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Pues bien, así será el número de tus descendientes. Génesis 17:6. Haré que tus descendientes sean muy numerosos. De ti saldrán reyes y naciones. Génesis 22:17. Haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena que hay a la orilla del mar. Promesas dadas a Isaac. Génesis 26:4. Haré que tus descendientes sean tantos como las estrellas del cielo. Además, todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de tus descendientes. Génesis 26:24. Esa noche el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham. No tengas miedo, yo estoy contigo. Por causa de mi siervo Abraham te bendeciré y aumentaré mucho tu descendencia. Promesas dadas a Jacob. Génesis 28:14. Ellos llegarán a ser tantos como el polvo de la tierra, y se extenderán al norte y al sur, al este y al oeste, y todas las familias del mundo serán bendecidas por medio de ti y de tus descendientes. Génesis 35:10 y 11. Tú te llamas Jacob, pero ya no te llamarás así. Desde hoy tu nombre será Israel. Después que Dios le cambió el nombre, le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Ten muchos hijos y descendientes. De ti saldrá una nación y muchos pueblos, y entre tus descendientes habrá reyes. Génesis 46:3. Entonces Dios dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No tengas miedo de ir a Egipto, porque allí haré de tus descendientes una gran nación. Posesión de la tierra. Siglo XIX a.C. Promesas dadas a Abraham sobre la herencia de la tierra. Génesis 12:7. Y se apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Génesis 13, 14 y 15. Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y desde el lugar donde estás, mira al norte y al sur, al oriente y al occidente. Toda la tierra que ves,
te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Levántate y recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, porque a ti te la daré. Génesis 13:17. Jehová le dijo: Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Génesis 15:7. Génesis 15:18. Aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates. Promesas dadas a Isaac. Génesis 26:3. Habita como forastero en esta tierra. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Promesas dadas a Jacob con relación a la tierra. Génesis 28:4. Que te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que habitas, la que Dios dio a Abraham. Génesis 28:13. Jehová estaba en lo alto de ella y dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Génesis 28:14. Te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Génesis 35:12. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Un día José dijo a sus hermanos: Yo voy a morir, pero Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Génesis 50:24. Israel en Egipto. Bueno, este fue el último de los temas que ustedes estudiaron con Osmani y repito, es uno de los temas que va a ir a la prueba periódica. Decíamos anteriormente que en medio de la historia que el hombre va haciendo, a veces una historia loca y disparatada, cuando uno conoce el plan de Dios y los propósitos de Dios a través de las profecías, se da cuenta de que en medio del quehacer humano, Dios va interviniendo para llevar adelante el plan que tiene desde antes de la fundación del mundo. Y aquí vamos a encontrar la primera profecía que nos demuestra esa intervención de Dios en la historia humana para llevar a cabo sus propósitos. Pongan atención a quiénes fueron los Ixos y qué papel jugaron en el cumplimiento del plan de Dios.
Ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida 400 años. Pero también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Tú, en tanto, te reunirás en paz con tus padres y serás sepultado en buena vejez. Y tus descendientes volverán acá en la 4ª generación, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo. Breve reseña histórica. La familia se hizo numerosa. Por causa de una hambruna se fueron a vivir a Egipto. Allí, bajo la protección del faraón reinante en esa época, de los Hicsos, se convirtieron en una gran nación. Este es el primer dato histórico importante con el cual nos encontramos al estudiar el cumplimiento de las profecías concernientes a Israel. Los Hicsos fueron tribus nómadas que invadieron y dominaron el Bajo Egipto durante un siglo aproximadamente, entre los años 1660 a 1560 a.C. Destronaron a los gobernantes naturales del país y se erigieron a sí mismos en faraones de una nueva dinastía. Dos datos históricos de la Biblia se relacionan con estos reyes. Primero, durante la época de los faraones Hicsos fue que José llegó a ser primer ministro de Egipto, cosa que no hubiera sido posible de estar en el gobierno un faraón egipcio, pues estos despreciaban a los criadores de ovejas. No así los Hicsos, que eran nómadas y criaban ganado. Esta es la primera prueba que tenemos sobre el dominio de Dios en los acontecimientos que Él desea se cumplan. El Señor arregló anticipadamente el escenario para el desarrollo de su pueblo en la nación egipcia, poniendo en el trono de ese gran imperio a un rey por cuya idiosincrasia y cultura favoreció a Jacob y a su familia. Entre los años 2100 y 1750 a.C., superado el momento de crisis denominado primer período intermedio, Egipto vuelve a recuperar su esplendor durante el Reino Medio. El núcleo originario del reino se amplía tanto hacia el oeste, ocupando buena parte del territorio de los libios y alcanzando el oasis de Charga, como hacia el sur, llegando a la Segunda Catarata y ocupando el país de Kush. La península del Sinaí será ocupada en parte, encontrándonos en el momento de expansión máxima del Reino Medio con el faraón Sesostris III. Las capitales de este periodo serán Sais, Lis y Tebas. Las grandes tumbas de estos faraones se construirán en Hawara, Asyut y Asuán. Hacia el año 1750 a.C. comienza el segundo periodo intermedio. El país de Kush se convierte en estado independiente y hacia 1640 los Hicsos, procedentes de Palestina, invaden Egipto y fijan su capital en Avaris. El sur se mantendrá casi emancipado del dominio hicso, consiguiendo Tebas imponer su hegemonía y convertirse en motor de la reunificación. El reino de Tebas, dirigido por Amosis, conseguirá expulsar a los invasores de Egipto, alcanzar la península del Sinaí y consolidarse como faraón, poniendo hacia el año 1550 el punto final a este periodo de crisis. Los Hicsos, protectores de los hebreos, fueron expulsados del gobierno. Surgió otro gobierno con un faraón egipcio. Este nuevo faraón, de los reyes naturales del país, tuvo miedo de la nación judía por lo numerosa que era. Los hizo esclavos. Esta esclavitud duró 400 años. El segundo dato histórico de importancia tiene que ver con el cumplimiento profético de la esclavitud de Israel en Egipto.
Cuando en Éxodo 1:8 dice que se levantó otro rey en Egipto que no conocía a José, lo que significa es que no quiso reconocerlo, pues para esa época los Hicsos habían sido destronados y ocuparon el gobierno nuevamente los faraones naturales del país. Este faraón no quiso saber nada, ni reconocer siquiera a un primer ministro del que para ellos había sido un odioso gobierno invasor. Así también comenzó a oprimir a los hebreos. Nuevamente Dios prepara el escenario histórico para la consecución de sus planes. Moisés los sacó de la esclavitud aproximadamente en el año 1250 a.C. Desde el año 1850 a.C., cuando Dios llamó a Abraham, habían pasado 600 años. El propósito era llevarlos a la tierra de Canaán, hoy Palestina. Sin embargo, estuvieron muchos años vagando por el desierto del Sinaí. Durante todo este tiempo se estuvo cumpliendo la primera promesa hecha por Dios a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, cuando fueron a vivir a Egipto. Génesis 47:27. Los israelitas se quedaron a vivir en Egipto, tomaron posesión de la tierra de Gosén y allí llegaron a ser muy numerosos. Durante el gobierno de los Hicsos, Éxodo 1:7. Pero como los israelitas tenían muchos hijos, se multiplicaron de tal manera que llegaron a ser muy poderosos. El país estaba lleno de ellos. Después que fueron expulsados los Hicsos. Éxodo 1:8 y 9. Más tarde hubo un nuevo rey en Egipto que no había conocido a José y que le dijo a su pueblo: miren, el pueblo israelita es más numeroso y más poderoso que nosotros. Cuando salieron de Egipto. Éxodo 12:37. Los israelitas salieron de Ramsés a Sucot. Sin contar mujeres y niños, eran como 600.000 hombres de a pie en edad militar. Con la extraordinaria multiplicación de los israelitas, se cumple la promesa hecha por Dios a Abraham, Isaac y Jacob de que habrían de tener una descendencia numerosa. El pacto sobre la posesión de la tierra recibe nuevas confirmaciones en la era mosaica y en la etapa del gobierno de Josué. Veamos, según leemos en la versión popular. Deuteronomio 1:7. Recojan sus cosas y vayan a las montañas de los amorreos y a todas sus regiones vecinas, el Arabá, la región montañosa, la llanura, el Negev, la costa, el país de los cananeos y el Líbano, hasta el gran río Éufrates. Deuteronomio 11:24. Donde ustedes planten el pie, allí se quedarán. Sus fronteras se extenderán desde el desierto hasta el Líbano y desde el río Éufrates hasta el mar Mediterráneo. Josué 1:1-6. Después que murió Moisés, el siervo del Señor, habló el Señor con Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, y le dijo: como mi siervo Moisés ha muerto, ahora eres tú quien debe cruzar el río Jordán con todo el pueblo de Israel para ir a la tierra que voy a darles a ustedes. Tal como se lo prometí a Moisés, yo les daré toda la tierra en donde ustedes pongan el pie. Les daré el territorio que va desde el desierto y la sierra del Líbano hasta el gran río Éufrates,
con todo el territorio de los hititas y hasta el mar Mediterráneo. Nadie te podrá derrotar en toda tu vida, y yo estaré contigo, así como estuve con Moisés, sin dejarte ni abandonarte jamás. Ten valor y firmeza, que tú vas a repartir la tierra a este pueblo, pues es la herencia que yo prometí a sus antepasados. Es conocido por todos los estudiantes de la Biblia que el pueblo hebreo entró en Canaán bajo la conducción de Josué. Tomó posesión de estas tierras y se estableció como nación independiente alrededor del año 1230 a.C. Aproximadamente 620 años después de la promesa hecha a Abraham sobre el dominio de la tierra por su numerosa descendencia, la misma quedó parcialmente cumplida. Lamentablemente Josué no pudo dar cumplimiento total al plan de Dios y la tierra no fue conquistada en su totalidad durante la etapa de su gobierno. Quienes vinieron después fallaron en ser fieles a Dios y fue entonces que comenzaron nuevos y más graves problemas para el pueblo de Israel. Bueno, hasta ahí es el repaso de las clases que Osmani dio. Este tema sobre las profecías del destierro de Israel es la clase que vamos a dar hoy. ¿Cómo la vamos a dar? Bueno, vamos a ver cómo les puedo explicar. También van a ver un video de esta clase y ustedes tienen un cuestionario de preguntas que ya deben tenerlo impresos allí en una hoja. Van a estar escuchando el video y anotando en la hoja cuando ustedes creen que en un detalle, en datos que aporte el video, pues ahí está la respuesta que tienen las preguntas. Para hacer esto, el presidente de los alumnos, Fabio, se va a poner al frente de la clase, y cuando alguno de ustedes se percate, se dé cuenta de esto, de que en el video hay una respuesta a una de las preguntas, pues levanta su mano, detienen el video y analizan esta parte para ponerse de acuerdo en si es verdad que este es el tema que hay que anotar como respuesta, y entonces después que están de acuerdo anotan el asunto y vuelven a echar a andar el video y así van respondiendo pregunta a pregunta. Al final hay un repaso donde podrán comprobar si las respuestas que dieron fueron las correctas. En cierta ocasión, el maestro de un seminario cristiano preguntó a sus alumnos: ¿por qué las profecías son una evidencia indiscutible de que la Biblia está inspirada por Dios? Hubo diversas respuestas, pero una, por sobre las demás, cautivó la atención del maestro. Un alumno le dijo: porque un ser humano en su estado natural, por sabio que sea, no puede conocer con certeza el futuro ni siquiera 5 minutos adelante. Él no puede saber lo que va a pasar en el mundo natural, político o religioso, ni siquiera en su propia vida o en la de su familia. El conocimiento del futuro es algo que está vedado completamente al hombre en su estado natural. El maestro felicitó al alumno y comentó: pues ¿qué entonces, si en la Biblia hay numerosas profecías escritas con siglos y algunas hasta con milenios de anticipación que se han venido cumpliendo en el transcurso de la historia? ¿Pudo haber sido la inteligencia natural de los profetas quien las investigó y las dio a conocer? Imposible. Como decía el alumno, al hombre natural, aunque sea un profeta, le está vedado completamente eso. Solo pueden explicarse por una intervención sobrenatural. Así es como define la palabra profecía la Real Academia Española. Es un don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina
las cosas distantes o futuras. La profecía aporta dos pruebas grandiosas. La primera ya la vimos, demuestra la inspiración divina de las Sagradas Escrituras y garantiza a la Biblia como la revelación infalible de Dios a los hombres. La segunda demuestra que Dios está en el control, que cuanto pasa en el mundo no es el resultado loco del quehacer del hombre extraviado, sino que todo gira alrededor del cumplimiento misterioso y muchas veces inexplicable de los planes divinos. En Isaías 41, 22 al 24, según se traduce en la versión popular, está escrito así contra los falsos dioses: vengan a anunciarnos el futuro y a explicarnos el pasado, y pondremos atención. Anúnciennos las cosas por venir, para ver en qué terminan. Díganos qué va a suceder después. Demuéstrenos que en verdad son dioses. Hagan lo que puedan, bueno o malo, algo que nos llene de miedo y de terror. Pero ustedes no son nada ni pueden hacer nada. Despreciable es aquel que los escoge a ustedes. Es un claro desafío para que los falsos dioses demuestren la realidad de su existencia anunciando el futuro. Como son falsos dioses, pues claro que no lo pueden hacer. Si el hombre mismo no lo puede hacer, ¿cómo lo van a hacer los dioses falsos? Pero lo más importante del texto es que exige como evidencia de la verdad y de la existencia de un Dios que Él anuncie profecías que se cumplan, porque racionalmente tal evidencia tiene una lógica irresistible. Por eso dice en Deuteronomio 18, 20 al 22, el profeta que tenga la presunción de pronunciar en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado pronunciar, o que hable en nombre de dioses ajenos, ese profeta morirá. Tal vez digas en tu corazón, ¿cómo conoceremos que esta no es palabra de Jehová? Si el profeta habla en nombre de Jehová y no se cumple ni acontece lo que dijo, esa palabra no es de Jehová. Por presunción habló el tal profeta, no tengas temor de él. Pero de Jehová dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre, y no permitiré que den mi gloria a ningún otro, ni que honren a los ídolos en vez de a mí. Miren cómo se cumplió todo lo que antes anuncié, y ahora voy a anunciar cosas nuevas. Se las hago saber a ustedes antes que aparezcan. Lo dice en Isaías 42, 8 a 9, según la versión popular. También dice en Oseas 12:10, yo hablé a los profetas y aumenté el número de sus visiones, y por medio de ellos hablé en parábolas. Apocalipsis 19:10, yo me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. De las profecías que hay en la Biblia, una de las más lejanas en el tiempo, interesante y cautivadora, es aquella que concierne al pueblo de Israel. Dios escogió a este pueblo como pueblo suyo para manifestar su gloria y predijo su futuro desde el principio hasta el fin en el mismo desierto y por boca de Moisés. Aun antes de que entraran a la tierra prometida, ya Dios les anunció todo lo que ellos habrían de pasar. Asimismo ha ocurrido en el transcurso de su trágica, pero al mismo tiempo gloriosa historia. Algunas de estas profecías pronunciadas por Moisés ahora mismo se están cumpliendo. No es algo grandioso y al mismo tiempo una demostración de que Dios está en el control, ejecutando sus planes desde milenios atrás. Tomaremos como punto de partida para el estudio de las profecías acerca de Israel a Levítico 26, 14 al 45. Deuteronomio 11, 26 al 28.
En este día les doy a elegir entre bendición y maldición. Bendición si obedecen los mandamientos del Señor su Dios, que hoy les he ordenado. Maldición si por seguir a dioses desconocidos desobedecen los mandamientos del Señor su Dios y se apartan del camino que hoy les he ordenado. El Señor prometió bendiciones a Israel si obedecía al pacto y lo amenazó con maldiciones si actuaba en oposición a los mandamientos ordenados. No es de interés aquí entrar en detalles sobre las bendiciones porque Israel las disfrutó muy poco y tampoco son ellas el tema de estos estudios. Es obvio que la historia del pueblo hebreo está saturada de aflicciones. Las advertencias sobre las maldiciones fueron proféticas por cuanto todas se fueron cumpliendo una por una. En Levítico 26 están descritas en una lista de acciones que pudieran ordenarse así. Levítico 26, 14 al 17. Despojados por los enemigos, terror y miedo. Levítico 26, 18 al 20. Atacados por fenómenos naturales, sequías. Levítico 26, 21 y 22. Atacados por fieras salvajes. Levítico 26, 23 al 26. Guerras, enfermedades y hambre. Preste más atención. Destierro total. Levítico 26, 27 al 35, según leemos en la versión popular. Si a pesar de esto no me obedecen, sino que siguen oponiéndose a mí, yo también me opondré a ustedes y con enojo los castigaré aún otras 7 veces más por sus pecados. Entonces se comerán ustedes a sus propios hijos e hijas. Yo destruiré sus santuarios paganos y partiré en dos sus altares de incienso. Amontonaré los cuerpos sin vida de ustedes sobre los cuerpos sin vida de sus ídolos y les mostraré mi desprecio. Dejaré en ruinas sus ciudades y destruidos sus santuarios, y no me deleitaré más en el aroma de sus perfumes. Destruiré el país, y los enemigos de ustedes que vengan a vivir en él se quedarán asombrados. A ustedes los esparciré entre las naciones, y con la espada desnuda los perseguiré. Su país se convertirá en un desierto, y sus ciudades en espantosas ruinas. Entonces la tierra disfrutará de tranquilidad todo el tiempo que permanezca desolada y que ustedes estén en el país de sus enemigos. Así descansará y se desquitará de lo que antes no descansó. Todo el tiempo que permanezca desolada, la tierra disfrutará de los días de reposo que no tuvo mientras ustedes habitaron en ella. Bueno, vamos entonces al repaso de la clase. Ya ustedes tienen anotados ahí las respuestas. Y vamos a hacer entonces las preguntas y ver las respuestas con algunos comentarios más en alguna que otra pregunta. ¿Por qué las profecías son una evidencia indiscutible de que la Biblia está inspirada por Dios? Bueno, porque un ser humano en su estado natural, por sabio que sea, no puede conocer el futuro ni siquiera 5 minutos adelante. En alguna ocasión estas preguntas son razonadas
Entonces no tiene que coincidir exactamente la respuesta que damos aquí con la que ustedes tengan, pero la idea sí es la que debe coincidir. La pregunta 2 dice, ¿qué está vedado completamente al hombre en su estado natural? El futuro. ¿Al ser humano le interesa el futuro? Esto no es una pregunta que está en el cuestionario, sino un comentario que hacemos. Bueno, sí le interesa el futuro, esa es la razón de ser de los adivinos. Los adivinos existen porque hay personas que les interesa saber qué les va a pasar en la vida a ellos, y van a leerse la mano, a que le tiren los dados, a que le tiren los caracoles, y para averiguar qué va a pasar. O sea, el futuro es algo desconocido, pero que al ser humano le interesa saber qué va a pasar. Por lo menos a cada ser humano le interesa qué va a pasar en su propia vida. También es la razón de ser de los astrólogos. Hay gente que en distintas publicaciones se presentan los signos del zodiaco y los días favorables y los días que no son favorables, y cada uno pues está al tanto de bajo qué signo él nació y qué puede pasarle a los que nacieron bajo ese signo. Todo esto se debe también a que el ser humano está interesado por saber el futuro. Y también los falsos profetas. Y esta es una de las razones por las que yo les decía hace un rato que la confusión que va a venir y que está existiendo ya en el mundo nos es una clara advertencia de la necesidad que tenemos de conocer las profecías, de saber lo que Dios está haciendo, porque hay cosas tan banales, tan faltas de seso, tan faltas de sentido como la de este señor, que se llama José Luis de Jesús Miranda, se llamaba porque ya murió, que engañaron a multitud de personas, a miles de personas en distintos países del mundo. O sea, si una cosa tan, déjame ver qué palabra puedo usar, ¿no? Tan carente de sentido, de lógica, tan falta de sensatez y de sentido común, fue capaz de engañar a esta gran cantidad de personas. Dígame usted si cuando se presentan y que se están presentando en el movimiento mesiánico, por ejemplo, engaños más sutiles, más escondidos, mejor preparados, si nosotros no estamos conscientes y claros de que esto es un cumplimiento profético, entonces corremos el riesgo, dijo Cristo, de ser engañados. Aún los escogidos corren el riesgo de ser engañados. Hoy creen que son los escogidos de este hombre, aseguran que es Dios y que junto con él se transformarán y serán inmortales en cuestión de meses. Poder volar va a ser una de ellas, va a cruzar paredes. Creciendo en gracia, engañados o escogidos, primera parte de una investigación del noticiero Telemundo. Hoy a las 6:30, 5:30 Centro. Su nombre es José Luis de Jesús Miranda, un hombre que asegura que todo aquel que lo siga se hará inmortal. Pero, ¿cómo? Cristina Londoño con la primera parte de este informe especial. En la congregación Creciendo en Gracia el ambiente es más festivo que nunca. Aseguran que como son los escogidos de Dios, antes del 1 de julio del año entrante, sus cuerpos se transformarán y serán inmortales. Nos han dicho de todo, pero nosotros estamos firmes y creemos en Jesucristo hombre. José Luis de Jesús Miranda es el único y verdadero Dios. Para ellos, Dios es este ex pastor evangélico puertorriqueño de 65 años. Lo entrevisté en el 2006 antes de que le cerrara para siempre sus puertas a la prensa. Desde entonces predicaba que ni él ni sus seguidores morirían. Yo creo que viene la transformación de nuestros cuerpos. Los que han creído van a tener cuerpos glorificados como lo tuvo Jesús de Nazaret. Faltaban máximo 230 días cuando asistía a esta reunión en Houston. 200. Hoy quedarían 222 o menos para la llamada transformación de José Luis de Jesús Miranda, seguida por la de sus escogidos. Hay muchas cosas que va a hacer él. Poder volar va a ser una de ellas. Va a ser inmortal, va a cruzar paredes. Va a llegar porque ya llegó. Y aunque saben que los consideran un culto religioso, dicen que su grupo sigue creciendo en números. Creciendo en Gracia calcula que tiene más de 450 sedes o centros educativos como este en 30 países del mundo. Los servicios o calqueos los traducen a 6 idiomas, pero dicen que la mayoría de sus creyentes los siguen por la internet.
La marca no solamente se lleva en la mente. Calculan que tienen 140,000 seguidores tatuados con el 666. Para ellos, un número de prosperidad porque no creen en el diablo. La mayoría está en Colombia, Brasil, Ecuador, Honduras y México. Mirna Cestero es la obispo de la nación azteca. Todos los que dicen que ustedes están locos. Tendrán entonces que mirar la confirmación de lo que hemos anunciado por años, de lo que ha predicado Jesucristo hombre, y tendrán entonces o crujir los dientes porque de por sí son incrédulos. Pronto viene esa transformación. Para su selecto grupo esperan la gloria, para el resto sufrimiento. Afirman que José Luis de Jesús Miranda ya pronosticó varios desastres naturales como los devastadores terremotos en Haití y Japón. Y dicen que monitorean con ansiedad la caída del Vaticano y de las demás iglesias cristianas también para antes del 1 de julio. ¿Tú no tienes ninguna duda? Cero, no me cabe ninguna duda. Al contrario, estoy anhelando ese día, anhelando que llegue el día ese, porque eso va a ser un gran premio para todos nosotros. Para decenas de miles de personas que creen que José Luis de Jesús Miranda es Jesucristo, este otro hombre es Judas. Se ha creído que él es Dios en la tierra, pero es un falso Cristo. Carlos Cestero, 2 palabras para él: hipócrita y cobarde. Además de las acusaciones de traición, Cestero ha sido blanco de sentencias del autoproclamado Hijo de Dios contra sus peores enemigos. Yo tengo que someter a esa cobertura angelical a la señora Josefina Torres, al señor Carlos Cestero y al juez Malo Piñero. Josefina Torres fue su esposa, negó su supuesta santidad y lo acusó de corrupción durante un escandaloso divorcio. Y el juez Roberto Piñeiro presidió el caso, falló en contra de Jesús Miranda y su secta en el 2008 y falleció a finales del año pasado. El juez Piñeiro, Roberto Piñeiro, un infarto cardíaco fulminante. Ustedes son duros. Claro que sí, porque es que Dios ha sido duro en todos los tiempos. Por ejemplo, en el arca de Noé, ¿tú no crees que Dios mató todo el mundo y dejó nada más a la familia de Noé en un arca? O sea, eso es crueldad. Cestero critica pilares de la fe de la secta que niegan la existencia del diablo y de los pecados. Dice que han desatado desorden en el grupo. Desde divorcio, desde fornicación, todo tipo de mal, borrachera, y los que están allí saben que eso es así, no comenzando desde arriba hasta abajo. Eso es una cosa que es una mentira, Cristina. Nosotros no somos gente así. La mujer del prójimo es de la mujer del prójimo. Solo que tú estás en los zapatos de Jesucristo. Sin embargo, cuando Cestero era de la plana mayor de la secta, se enamoró de su actual esposa. En Creciendo en Gracia quedaron su exmujer y 2 de sus hijos. En carne ellos tienen pelo, facciones de Carlos Cestero, pero en su espíritu ellos son hijos de Dios, de José Luis de Jesús. Los Cestero están entre los 140,000 escogidos de José Luis de Jesús Miranda, que creen que junto con él se transformarán en inmortales antes del 1 de julio. Dicen que podrán volar, traspasar paredes y que todos lo veremos. ¿Qué pasa si amanece el 2 de julio y nada ha pasado? ¿Qué va a pasar con toda la gente, con todos los medios, la gente que se burló, la gente que lo rechazó a él, los países que le cerraron la puerta? Va a haber un gran lloro y crujir de dientes tremendo. Va a haber un grupo bien decepcionado, bien frustrado, como bien te he dicho, van a querer atentar contra sus vidas, no van a querer vivir. Por eso es que nosotros estamos hoy día, Dios nos está preparando para poder recibir y consolar, abrir los brazos a muchos de ellos para que salgan de esa depresión como estuvimos nosotros. El tiempo. Según el plazo de Creciendo en Gracia, en 221 días o menos se sabrá la verdad. Cabe anotar que la mayoría de las religiones cristianas, entre ellas la católica, creen en el apocalipsis, en los escogidos y en el juicio final, pero afirman que solo Dios sabe cuándo llegará. Hasta ahora, todos los que lo han anunciado han estado equivocados, algunos con consecuencias trágicas. José. Cristina Londoño, muchísimas
Es realmente algo triste que una persona como esta, repito lo anterior, con un tema, con una prédica tan banal, tan falta de sentido común, haya sido capaz de engañar a esta enorme cantidad de personas. Por eso es que en 2 de Timoteo 4, 1 al 4, el Señor nos llama la atención, el Señor nos dice algo que no podemos nosotros darle la espalda. Te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Sin una herramienta, repito, si una herramienta tenemos los cristianos poderosa para enseñar la verdad, es el cumplimiento profético. Necesitamos estar bien preparados para enseñarle a la gente que mentiras como estas no son las verdades de Dios, que las verdades de Dios son otras cosas que están pasando, que ellos mismos ni cuenta se dan que están pasando. ¿Qué tiempo tienen las profecías escritas en la Biblia? Algunas siglos y otras milenios. Una profecía pronunciada con siglos de anticipación, por ejemplo, es el destierro total de Israel. Fue profetizado en el desierto, ya decíamos, alrededor del año 1250 a.C. y comenzó a cumplirse en el 722 a.C. con el destierro asirio. O sea, esa profecía comenzó a cumplirse 528 años después de haber sido pronunciada, 5 siglos y más. Una profecía pronunciada con milenios de anticipación es el retorno de Israel a su tierra, también en el mismo desierto, 1250, y que empezó a cumplirse en el año 1948, el siglo XX, 3198 años después de haber sido pronunciado. Por eso las profecías bíblicas tienen un largo alcance, siglos y hasta milenios. ¿Cómo solamente pueden explicarse las profecías? Por una intervención sobrenatural. ¿Cómo describe la Real Academia Española la palabra profecía? Don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. ¿Qué dos cosas demuestran las profecías? La inspiración divina de la Biblia y que Dios está en el control. ¿Qué es lo más importante del texto de Isaías citado? Exige como evidencia de la verdad y de la existencia de un Dios, obviamente de un Dios falso, que Él anuncie profecías que se cumplan. Claro, un Dios falso, si anuncia profecías que se cumplen, entonces ya no es falso. Precisamente porque el cumplimiento profético es una evidencia clara de que hay una verdad detrás de eso. Vengan a anunciarnos el futuro y a explicarnos el pasado y pondremos atención. Anúnciennos las cosas por venir para ver en qué terminan. Díganos qué va a suceder después. Demuéstrenos que es verdad, que en verdad son dioses. Ahora bien, Dios, el Dios verdadero, de sí mismo, dice: yo soy el Señor, ese es mi nombre, y no permitiré que den mi gloria a ningún otro, ni que honren a los ídolos en vez de a mí. Miren cómo se cumplió todo lo que antes anuncié, y ahora voy a anunciar cosas nuevas. Se las hago saber a ustedes antes que aparezcan.
¿Cuál es una de las profecías más lejanas en el tiempo, interesante y cautivadora? La concerniente a Israel. ¿En qué lugar y por quién Dios predijo el futuro de Israel desde el principio hasta el fin? Desde el mismo desierto y por boca de Moisés. ¿Qué texto tomaremos como punto de partida para el estudio de las profecías acerca de Israel? Levítico 26, 14 al 45. ¿Qué profecía está escrita en Levíticos 26, 27 al 35? El destierro total de Israel. ¿Dónde serían esparcidos los israelitas? Entre las naciones. Escuchen cómo esto se está cumpliendo ahora mismo. En este mismo momento, una profecía pronunciada más de 3.000 años atrás, o cerca de 3.000 años atrás, se está cumpliendo ahora mismo. Se calcula que en el mundo actual viven unos 13 millones de judíos, de los que un tercio, aproximadamente 4.700.000, se halla en Israel. Del resto, muy repartido, 5.800.000 viven en los Estados Unidos. En orden decreciente, 600.000 judíos habitan en Francia y 550.000 en Rusia. Ucrania, Canadá, Reino Unido y Argentina tienen una población judía superior a las 250.000 personas. Son numerosas también las poblaciones judías de Brasil, Sudáfrica y Australia, superiores a los 100.000 individuos. Más de 50.000 judíos viven en países como Alemania, Eslovaquia y Bielorrusia. En México, Venezuela, Uruguay, Italia, Bélgica, Holanda, Turquía, Irán, Azerbaiyán y Uzbekistán viven más de 25.000 judíos. Por último, en países como Chile, España, Suiza, Austria, Suecia, Letonia, Rumanía, Georgia y Kazajstán viven poblaciones de entre 10.000 y 25.000 judíos, siendo inferior a 10.000 la población judía que habita en el resto de países del mundo. Con respecto a las ciudades, la mayor población urbana judía corresponde a Nueva York, con 1,75 millones, seguida de Miami, Los Ángeles y ya en Israel, Jerusalén. También son notables las poblaciones judías de San Francisco, Buenos Aires, París, Londres o Moscú, entre otras. ¿Cuál sería el destino del país y de sus ciudades? El país se convertirá en un desierto y las ciudades en espantosas ruinas. ¿Qué tiempo hace que fue anunciada esta profecía? 3.260 años. Estas ruinas que hoy visitan los turistas en Israel son una prueba evidente de que esta profecía de 3.000 años atrás se ha cumplido al pie de la letra.